Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. De acuerdo al sílabus, estamos en la semana 6. Esta semana vamos a hacer un pequeño repaso de la semana 4 y de la semana 5, y asimismo también vamos a desarrollar un pequeño cuestionario que consta de 5 preguntas, ¿no? Ya ustedes lo van a ver en la sección de cuestionario. Entonces, vamos a empezar, ¿no?, con los temas que hemos desarrollado. Hemos visto dos, ¿no?, dos tipos, el tipos de auditoría, los tipos de auditoría, riesgos de auditoría y evidencias de auditoría. Esos son, ¿no?, son los temas que van a formar parte del cuestionario. ¿Ya? Entonces, veíamos los tipos de auditoría. Entonces, hablábamos, según nuestra clasificación, solamente hemos tomado en cuenta 5 tipos, ¿no? Y ustedes van a encontrar una serie de clasificaciones, ¿no? Hay diversas, jóvenes, no es la única clasificación que ustedes van a poder encontrar en los libros, ¿no?, en la internet. Entonces, hay más tipos de auditoría. Entonces, estos son los más relevantes y de acuerdo también a lo que vamos desarrollando, ¿no?, de acuerdo a nuestra profesión. Entonces, hablamos de auditoría externa, auditoría interna, auditoría operativa o de gestión, auditoría gubernamental o auditoría social, ¿ya? Entonces, las principales características vamos a mencionarlo, ¿ya? Auditoría externa, como bien saben, es, ¿no?, llevado a cabo por un profesional externo, un profesional independiente, ¿no? Se dice que es más recomendable ya que no va a tener injerencia, ¿no?, de parte de la empresa, ¿correcto? Entonces va a ser, ¿no?, contratado quizás, ¿no?, por los accionistas o la junta, ¿no?, de una empresa, ¿no?, termina empresa, ¿no?, o por gerente también puede ser, ¿no? Entonces, pero en este caso la empresa no va a tener, ¿no?, el auditor no va a tener ningún tipo de injerencia porque lo va a desarrollar con su equipo de trabajo, con su grupo de auditores, ¿no? En ese caso, no, entonces eso podríamos decir la característica principal. Hablamos ahora de auditoría interna. En auditoría interna ya, ¿no?, es el trabajador depende, ¿no?, es dependiente de la empresa, es un trabajador más, es un área más, o por ejemplo la auditoría, ¿no? Entonces, en este caso, claro, es con la finalidad, ¿no?, de verificar el cumplimiento, los objetivos que están llevando a cabo. Ahora tenemos la auditoría operativa o de gestión. También en este caso es similar a la auditoría interna, pero en este caso, ¿no?, la característica principal que podemos decirlo es que se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Va a haber el cumplimiento, ¿no?, de los procedimientos, políticas, ¿no? Es decir, va a haber la parte administrativa, cómo se ha venido desarrollando, si está cumpliendo a cabalidad o no. Entonces, la auditoría operativa o de gestión consiste en eso. Ahora, la auditoría gubernamental, jóvenes, es la auditoría que se practica a las instituciones públicas, ¿ya? Entonces, cualquier institución pública, municipalidades, gobiernos locales, programas sociales, ¿no? Entonces, todos esos tipos, programas sociales me refiero a, ¿no?, a la oficina de adjuntos, Pensión 65, Beca 18, por ejemplo, ¿no? Todos ellos son programas sociales. Entonces, ¿no?, la auditoría gubernamental va a estar enfocado en todos aquellos, ¿no?, entidades del sector público. Ahora, la auditoría social es, ¿no?, un tipo de auditoría, ¿no?, recientemente que ve la finalidad, ¿no?, de ver el cumplimiento, no me refiero al cumplimiento, sino cómo ha habido el impacto en sus trabajadores, ¿no?, ver la parte social, la parte, ¿no?, la parte más emotiva, más afectiva con los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si están recibiendo sus beneficios sociales, si están verificando, ¿no?, cuáles son ¿no?, las repercusiones de sus salarios. Entonces, por ahí más está enfocado este tipo de auditoría. Y tenemos los riesgos, ¿no? Hablamos de los riesgos de auditoría. Incluso clasificamos, ¿no? Encontramos en el proceso de auditoría y también en las normas internacionales de auditoría, específicamente, ¿no?, en la NIA 300, ¿no?, NIA 310, ahí vamos a encontrar los riesgos de auditoría. Entonces, ¿qué? En simples, ¿no?, palabras, ¿qué es, no?, los riesgos de auditoría? Son aquellos, por ejemplo, que el auditor puede determinar o dar una conclusión inapropiada, ¿no?, sobre la información que pueda haber ¿no?, la información que ha recopilado, la información que ha encontrado. Entonces, existen, ¿no?, es decir, existe el riesgo de que el auditor cometa errores, ¿no?, en esta etapa. Entonces, y para ello vamos a identificar 3 tipos de riesgo: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, ¿no? Entonces, el riesgo inherente está
implícito, por decirlo así, en la empresa, ¿no? Este riesgo es no parte de ya es parte de la empresa, es decir, por ejemplo, que el contador haya desarrollado mal, ¿no? Está dentro de la organización, de la empresa, es decir, que haya quizás determinado mal los cálculos, ha hecho una mala operación, entonces, ¿no? O parte también de la gerencia, ¿no? Que tiene malos hábitos en no estar, ¿no? Sus conciliaciones o no está bancarizando sus pagos, por ejemplo, ¿no? Eso ya es, como decirlo, por decir, ¿no? Los riesgos que están, ¿no? ¿no? Que son parte de la empresa. Ahora, los riesgos de control son aquellos mecanismos que la empresa ha implementado, ¿no? Entonces, ha implementado, por ejemplo, su control interno, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, qué ha pasado? ¿Cuál es el riesgo en este caso si hay un control interno? El riesgo es que no se han venido ejecutando de manera correcta, no se ha llevado a cabo con cabalidad. Entonces, en este caso, ¿no? También. Pero ahora los riesgos de detección, en este caso sí, ¿no? Va a haber no, bastante va a primar la experiencia del auditor. Entonces, un riesgo de detección sí, ¿no? Si aquí se cometen errores, si aquí están, no detecta el auditor, entonces eso sí es culpa del auditor, porque aquí sí no tiene que ver bastante el trabajo que pueda desarrollar el auditor, ¿no? Entonces, incluso nosotros poníamos, ¿no? Nuestros casos, ¿no? Determinábamos ¿no? Esta fórmula, ¿no? Riesgo de auditoría es igual a riesgo, ¿no? Inherente por riesgo de control y riesgo de detección, ¿no? Entonces, veíamos aquí en este caso práctico y aquí le poníamos los porcentajes. Por ejemplo, el riesgo inherente, como es, ¿no? Está en par de la empresa, va a haber más probabilidad, ¿no? Le damos un 50%, riesgo de control un 40%, y riesgo, ¿no? Fallar en detección en error material, es decir, por parte del contador, tiene que ser un mínimo porcentaje, ¿no? Entonces, para que nos salga un riesgo de auditoría mucho menor, tenemos que bajar bastante en el riesgo de detección, ¿no? Entonces, en este caso sí tiene que ser un 5, un 10, exagerando un 20%, ¿no? Entonces, no puede ser mucho más, no va a ser acá por 50%, ¿no? Que el auditor no haya detectado, ¿no? Los errores que hayan podido haber en la empresa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por ahí veíamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Sacamos un 0, ¿no? Un 4%, que sería el riesgo de auditoría frente, ¿no? Al error material que pudo haber dado algún, ¿no? Durante el dictamen o su informe final sobre los estados financieros, ¿no? Y hablamos de las evidencias, evidencia, auditoría. En este caso ya, ¿no? Hemos identificado los riesgos, entonces pasamos, hemos detectado los riesgos, ¿no? Tenemos, ¿no? Una probabilidad, ¿no? De un 5, un 4, un 3% de auditoría, ¿no? Lo más mínimo posible tiene que ser eso, porque ahí va a reflejar también, ¿no? El profesionalismo, el desenvolvimiento, ¿no? Las características del auditor. Ahora, el riesgo, ¿no? Las evidencias, ¿no? Las evidencias son, ¿no? La documentación, ¿no? Física, la documentación electrónica, ¿no? Aquellas declaraciones por parte de terceros, aquellos que podemos encontrar nosotros, ¿no? A través de ellos, o sea, es decir, todas las evidencias que podemos recopilar durante el proceso de auditoría nos va a servir a nosotros para al final determinar o expresar una opinión, ¿no? Sobre los estados financieros. Entonces, este material, ¿no? Que va a corroborar o refutar la información, es decir, la evidencia comprobatoria. Con la documentación física, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con lo que hemos venido trabajando, ¿no? En los riesgos, la detección, todo. Entonces, con estas evidencias físicas, nosotros ya vamos a corroborar, por ejemplo, si habíamos encontrado, ¿no? Un activo fijo por ahí que estaba registrado, entonces, con una evidencia física, ¿no? Con la factura, ya vamos a poder corroborar que efectivamente sí se ha realizado la compra. Entonces, ¿no? Con esto nos va a poder, vamos a validar, ¿no? La información que nosotros tenemos. También, ¿no? Tomamos en cuenta, por ejemplo, la naturaleza de las afirmaciones. Entonces, en este caso nos basamos en las declaraciones, ¿no? De parte de la gerencia, ¿no? Que se incluyen como componente de los estados financieros. Pueden ser explícitas o implícitas, ¿no? Pueden clasificarse las siguientes categorías, ¿no? Eso también justamente les explicaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿no? Existencias u ocurrencias. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado en la cuenta 20, ¿no? Hemos encontrado un stock final de 100.000, ¿no? Y decimos, pero ¿por qué hay tanto stock, ¿no? Si la empresa estaba facturando. Entonces,
A ver, vamos a corroborar esta información, nos vamos y hacemos la consulta, ¿no? Hacemos directa a la gerencia, el gerente nos dirá, ¿no? Nos afirmará, nos nega, ¿no? O dirán, ¿sabes qué? Esa operación no se ha realizado, el stock es distinto, no concuerda. Entonces, para ello, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En diferentes, ¿no? En la integridad, en derechos y obligaciones, por ejemplo, derechos y obligaciones, son afirmaciones que se refieren ¿no? a si los activos presentan los derechos de la empresa o entidad en pasivos en las obligaciones de la misma en una fecha determinada. Entonces, de esa forma, también presentación y revelación son afirmaciones que se refieren si los comprobantes particulares de los estados financieros están adecuadamente clasificados, descritos y revelados. Entonces, no solamente en la parte ¿no? que tengamos dudas, sino también podemos tomar en cuenta las afirmaciones sobre ¿no? si la empresa, por ejemplo, ha tenido auditorías con anterioridad, ¿no? O sea, cuál ha sido el informe, cuáles han sido las conclusiones, ¿no? del auditor que anteriormente se ha llevado a cabo. Para ver la naturaleza de la evidencia comprobatoria, la evidencia comprobatoria, ¿cuáles van a ser? Los estados financieros que constan de datos contables, por ejemplo, como libros, ¿no? Libros auxiliares, ¿no? Libro general, libro diario, libro mayor, registro de compra, registro de ventas, libro de inventario y balances, ¿no? Todos los de acuerdo a la actividad económica y de acuerdo a la contabilidad, si están llevando contabilidad completa o si están llevando contabilidad, ¿no? en el NIPE tributario, ¿no? Eso va a variar ya de acuerdo a los ingresos, ¿no? ¿no? Los ingresos anuales que pueda tener la empresa. Entonces, asimismo también documentación como cheques, facturas, contratos, actas de asamblea, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, actas de asamblea se refieren actas de asamblea, aquellos, por ejemplo, las empresas de sociedad anónima abierta, ¿no? Entonces, ellos tienen un directorio. Entonces, todas las personas jurídicas, las empresas jurídicas, perdón, tienen sus libros de actas. Entonces, todos aquellos acuerdos, aquellos capitalización de utilidades, también, por ejemplo, venta de acciones o aportes, ¿no? Ha incrementado un socio más quizás, o se ha vendido, o se ha liquidado. Todos esos acuerdos están en el libro de actas. Entonces, eso es un documento, es una evidencia para nosotros que nos va a permitir, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha capitalizado tanto, se ha incrementado el capital, ¿dónde lo compruebo? En el libro de actas. Entonces, esos documentos, ¿no? son de evidencia que ¿no? van a evidenciar, ¿no? el incremento de capital, por ejemplo. Y tenemos los tipos de evidencia, ¿no? Tipos de evidencia. Vamos a ver, por ejemplo, evidencia física, evidencia de ¿no? declaración de terceros, ¿no? Similar a lo que veíamos las afirmaciones, declaraciones ¿no? de la parte de la gerencia. Entonces, evidencia física se va, por ejemplo, ¿no? Aquí dicen, ¿qué nos dicen? Son aquellos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, que vamos a ir a una empresa y vamos a ver ¿no? nos acercamos, estamos en una empresa A, ¿no? Y nosotros tenemos en libros contables, ¿no? Tenemos un saldo o un balance general que nos refleja una compra en su libro diario, una compra de una unidad de transporte. Entonces, para corroborar, nos vamos y vemos, ¿no? que está ahí la empresa, efectivamente, si tiene ¿no? una camioneta 4x4 que se ha comprado, pero esto, ¿qué nos dice acá? Evidencia física sobre la existencia de ciertos activos, pero necesita ser complementado por otro tipo de evidencia para determinar la propiedad, la valorización apropiada y la condición de estos activos. Entonces, ¿cuál será el complemento para nosotros ya certificar ¿no? que esa compra o que ese vehículo es de la empresa y ¿no? Entonces, cuándo ha sido adquirido? ¿no? Para nosotros hacer nuestros cálculos. Entonces, ¿no? La documentación, ¿no? La evidencia documentaria, ¿no? Eso será el complemento. ¿no? Entonces nosotros con la factura, ¿no? o con el documento de compra y venta, quizás no sé si se ha comprado de segunda, pues, pero si es un ¿no? vehículo nuevo, vamos a ver por ahí que hay una factura de tal año, ¿no? modelo de tal, ¿no? carro de tal 2019, modelo tal, entonces todas esas especificaciones, ¿no? esta evidencia documentaria ya va a certificar y va a ser complementaria
a la evidencia física que hayamos tenido. Entonces, declaración de terceros, joven, igual forma, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener en cuenta, ¿no? Aquellos funcionarios de los bancos, ¿no? Que tengan, por ejemplo, cada empresa siempre tiene su asesor financiero, ¿no? Tienen su asesor financiero y su asesor financiero tiene conocimiento de todos sus movimientos bancarios, ¿no? Si la empresa tiene liquidez, si la empresa está en deuda, si la empresa está pagando puntualmente, ¿no? Sus cuotas o si está solicitando un nuevo préstamo. Entonces, nosotros como auditores, claro, por expresa, ¿no? Autorización expresa del gerente podemos acceder, ¿no? A entrevistarnos con los asesores, también con abogados o con, ¿no? Con los clientes también que pudiera tener, ¿no? ¿no? La empresa que estamos auditando, jóvenes. Todos estos tipos de evidencias lo vamos a encontrar, jóvenes, en la NIA 500, ¿no? La NIA 510, ¿no? Entonces, a partir de la NIA 500 están ¿no? las evidencias, ¿no? Cómo nosotros podemos resolver y ¿no? Ver la manera más eficiente, hacer ¿no? de utilidad las normas internacionales de contabilidad para así nosotros determinar emitir un informe, un dictamen razonable con lo que respecta a los estados financieros, jóvenes. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, ¿no? Ha sido un pequeño repaso, quizás aclarando algunos puntos, otros jóvenes que no quizás no han podido escuchar ¿no? en las reuniones que hemos tenido. Entonces, de acuerdo a ver, después de esto pueden pasar a resolver el cuestionario. Solamente consta de 5 preguntas y está bastante sencillo, jóvenes. Muchas gracias.